Queremos factorizar el polinomio dado. Siempre que un polinomio tenga 4 o más términos y el número de términos sea par, factorizar por agrupación es una técnica de factorización a tener en cuenta. Sin embargo, sabemos que para cualquier problema de factorización, el primer paso es factorizar el mayor factor común. Observe que entre estos 4 términos, el único factor común es 1 y, por lo tanto, procederemos a factorizar por agrupación. Con el primer paso, dividimos o agrupamos el polinomio en 2 mitades, así que debido a que tenemos 4 términos, escribamos esto como si más 9 y. Esa es la primera mitad del polinomio, así que dividámoslo usando una barra vertical, y luego tenemos menos 5x menos 45. Paso 2. Factorizamos el máximo común divisor de la primera mitad y la segunda mitad. Mirando solo los 2 primeros términos a la izquierda, observe cómo tienen un factor común de y, así que factorizaremos la y que nos daría, y multiplicado por la cantidad de x más 9. Y ahora factorizaremos el máximo factor común de la segunda mitad o estos 2 términos aquí a la derecha. Y observe cómo el mayor factor común sería 5. Si factorizamos 5, quedamos con x negativo menos 9 porque nuestro objetivo es tener un factor binomial común. Factoricemos 5 negativos en lugar de 5 positivos. Así que factorizaremos 5 negativos. Escribiremos menos 5 y luego multiplicaremos el factor de cantidad 5 negativos de 5x negativos. Con x, factorizamos 5 negativos a partir de 45 negativos, nos queda un 9 positivo, así que más 9. Observe cómo todavía tenemos 5x negativo menos 45, pero en esta forma, al observar estos 2 productos, observe cómo tenemos un factor binomial común de x más 9. Si observa nuestro último paso del tercer paso en factor agrupando, factorizamos el factor polinomial común, en este caso, el factor binomial común. Entonces, si factorizamos la cantidad de x más 9, observe cómo nos queda la cantidad y menos 5. Y ahora tenemos el polinomio en forma factorizada. Espero que hayas encontrado esto útil.